Y bueno, cuando uno decide emigrar de su país y llega a Estados Unidos, así estés en el sur de la Florida, que decimos que es lo más cercano a Venezuela o a nuestros países de habla hispana, igualmente se necesita aprender el idioma para uno poder destacarse, para uno poder comunicarse, porque si uno asiste a las reuniones de los niños en el colegio, toda la información es en inglés. E igualmente, si uno está haciendo algún tipo de negociación con alguna empresa, también se requiere el inglés. A veces nos sentimos como, no sé si la palabra sea ignorados, pero no sentimos que podemos dar lo mejor de nosotros cuando no dominamos el idioma y sentimos vergüenza. Cuando nuestros hijos empiezan a crecer, nos corrigen y se convierten en nuestros interlocutores. Qué importante es tener una organización que le brinde a uno la oportunidad de aprender el idioma a bajo costo. Este es el caso de esta ONG que se llama Washington English Center. Ellos tienen 28 años de fundados y dan clases de inglés a migrantes y refugiados, pero desde el inicio de la pandemia ellos cambiaron la modalidad presencial a una virtual y ahora están enseñando inglés a personas dentro y fuera de Estados Unidos. Quiero darle la bienvenida a Sara Dávila. Ella es Community Outreach Manager del instituto. Quiero que me corrija si no lo dije bien. Sara, gracias por acompañarnos. Ella es venezolana y ha tenido la experiencia de vivir este proceso como migrante dentro y fuera de la institución, como estudiante y ahora como representante de esta ONG. Coméntanos, Sara, buenos días, cómo ha sido esta experiencia y de antemano los felicito por tener una iniciativa que nos favorece a nosotros los inmigrantes. Bienvenida. Muchísimas gracias, Marjorie, y muchas gracias por este espacio para poder conversar un poco más de lo que hace Washington English Center. Y como muy bien lo dijiste, llevamos 28 años ayudando migrantes y refugiados a aprender a hablar inglés. Yo cuando me mudé a Estados Unidos no sabía hablar inglés, me sentía tal cual como tú lo dices, intimidada. También necesitaba conseguir trabajo, por ende hablar inglés era una herramienta fundamental en mi caso y es por eso que decidí aprender a hablar inglés y me voy con Washington English Center a comenzar mis estudios. Y de verdad que la experiencia fue maravillosa. En ese momento, antes de la pandemia, las clases eran presenciales. Debido a la pandemia, como tú muy bien lo dijiste, nos movimos virtualmente y ahora en estos momentos tenemos clases presenciales en Washington, D.C. y clases online para estudiantes que quieran aprender a hablar inglés dentro y fuera de Estados Unidos. Además de ser una ONG que ayudamos a aprender a hablar inglés, también ayudamos a nuestros estudiantes a conseguir trabajo en todo lo que implica el asesoramiento y el acompañamiento para conseguir trabajo. Acá en Estados Unidos tú tienes que tener un currículum y tienes que tener una carta de presentación y es por esto que les damos entrenamientos a nuestros estudiantes de cómo preparar un mejor currículum y cómo preparar tu carta de presentación para diferentes posiciones que quisieras presentar. De igual forma, nuestros profesores son totalmente voluntarios y esto es algo que a mí me toca personalmente porque es una misión muy bonita en donde tú ves a nuestros profesores donar su tiempo y estar y querer seguir aportando y querer estar apoyando a inmigrantes y refugiados en cualquier parte del mundo para poderles brindar mejores oportunidades y mejores posibilidades. Nuestros precios son muy bajos, como muy bien tú lo dijiste, tan solo con $180 puedes cubrir el curso que dura 11 semanas. Las clases son de lunes a jueves, 2 horas diarias, pero también yo quiero compartir con ustedes que si por alguna razón ustedes no pudiesen cubrir los gastos de nuestras clases, también tenemos becas para los estudiantes que vivan en Estados Unidos. Entonces la invitación está más que abierta de que si quieren estudiar, aprender a hablar inglés y romper esa barrera y romper ese miedo que muchas veces nos da el desconocimiento de un idioma, nos acompañen en este nuevo semestre que comienza la semana que viene, el 18 de enero. Sara, quisiera que me comentaras un poco tu experiencia, cómo ha cambiado tu vida desde que dominas el inglés, desde que manejas el inglés y cómo ha cambiado la vida de tantos inmigrantes que ahora pueden hacer valer su voz en Estados Unidos, pueden desenvolverse mejor, pueden adquirir mejores fuentes de empleo, pueden incrementar sus ingresos y definitivamente pueden reinsertarse a la sociedad de manera activa.
Mira, mi vida cambió completamente, te soy muy sincera, cuando apenas llegué a Estados Unidos, me recuerdo que fui al supermercado y la muchacha de la caja me hizo una pregunta. Y yo me volteo y le digo a mi esposo, es que ¿qué me está preguntando? Yo prefiero decirle que no. Y mi esposo que sí hablaba, que habla inglés, me dice que si quieres una bolsa. Le estás diciendo que no. Y yo, bueno, yo prefiero decir que no a después tener que pagar extra. Entonces ahí fue cuando culturalmente me di cuenta, no, esto no puede seguir así, yo tengo que aprender a hablar inglés. Además de, como todo inmigrante, necesitas conseguir un trabajo. ¿Cómo consigues una buena posición de trabajo? Necesitas el inglés. Entonces empecé a estudiar con Washington English Center. Duré aproximadamente un año yendo a mis clases, preparándome. También tomé los entrenamientos para poder conseguir un mejor trabajo. De hecho, mi primer trabajo que yo obtuve aquí en Estados Unidos lo conseguí con Washington English Center. Después siempre tuve en mente, quiero trabajar con ellos porque me encanta la misión, porque cambió mi vida, porque también me recuerdo en un momento de llegar a Washington, D.C. y no saber si estoy enferma, a dónde voy, qué hago, con quién me comunico, si tengo seguro o no tengo seguro médico, qué debo hacer. Y Washington English Center tiene toda esta herramienta de insertarte a la comunidad, de brindarte el apoyo. En el caso de migrantes que estén fuera de Washington, D.C., tenemos ONGs aliadas en donde podemos consultar y podemos brindar una asesoría o un apoyo a nuestros estudiantes. Otra vez, el aprender a hablar inglés te rompe esa barrera y ese miedo que tú traes como inmigrante de sentirte, bueno, soy parte o no soy parte de esta sociedad, pero y además te ayuda a sentirte y a conectarte con una comunidad maravillosa. Ahí yo conocí grandes amigos que hasta en la actualidad sigo teniendo y se lo agradezco muchísimo a Washington English Center. Sara, ¿cuáles son las técnicas nuevas de inglés que se están utilizando? Porque la gente de pronto tiene un concepto de que tengo que trabajar mucho fuera de la casa y dentro de la casa y además utilizar mi mente como para aprender otro idioma, como que el loro viejo no aprende a hablar, pero háblame un poquito acerca de ese proceso de educación. Ahora hay muchas aplicaciones, muchas técnicas modernas que hacen que todo sea más fácil. Tenemos como un miedo a intentar hablar, a soltar la lengua, a que nos critiquen, a que se nos escuche el acento. ¿Qué es eso que debemos romper en nuestro esquema mental para aprender un nuevo idioma? Mira, yo siempre digo que si tienes acento, demuestras al mundo que hablas más de un idioma. Y eso debería ser un orgullo para nosotros. Yo tengo acento y dudo mucho que se me quite el acento, porque bueno, es parte de ti, ¿no? Nosotros en Washington English Center lo que hacemos es que desde el momento que tú entras en tus clases virtuales o presenciales, los profesores no hablan español, no hablan otro idioma, son americanos, por ende te van a hablar desde el día uno, aunque tengas el nivel de inglés cero, te van a hablar en inglés. Hacemos como esa enseñanza cuando tú le enseñas a tu hijo pequeñito a hablar español. Tu bebé o tu niño no sabe hablar español, tú le estás enseñando desde cero con prácticas, con conversación. Las clases presenciales y las clases grupales van guiadas ciertamente de un libro, porque hay que entender, bueno, la gramática, cierta información que es muy valiosa para poder escribir. Pero también tenemos distintos proyectos o programas, como por ejemplo las clases grupales van enfocadas en guiadas por un libro, estás con compañeros de clase, tienes ejercicios, son de lunes a jueves, pero ya cuando tú tienes un nivel de inglés avanzado y te sientes un poco más cómodo, tú puedes agregar tutorías personalizadas en donde tienes a tu profesor, a tu instructor contigo en una videollamada desde la plataforma que tú desees, conversando y practicando contigo distintos temas que a ti te interesen. Le llamamos tutorías. Estas tutorías son excelentes porque lo que te ayudan es a romper eso y a practicar cada vez más distintos temas que te interesen. Yo he escuchado muchísimo eso de viejo loro no aprende a hablar y te digo, sí, sí se aprende, sí se puede, sí rompemos con ese miedo y tenemos ganas de aprender. Tenemos estudiantes que son de tercera edad que se quieren comunicar con sus nietos porque ya sus nietos ni hablan español. ¿Cómo hacen? Y esa es la motivación. Entiendo, tenemos muchos casos y muchas historias de estudiantes que tienen hasta 3 trabajos y no les da tiempo
para ir a una clase y sentarse y pasar 2 horas. Por eso las clases virtuales son maravillosas, porque tú desde un teléfono te puedes conectar y puedes practicar, puedes conocer gente, puedes entender, aprender a hablar inglés, pero y además es muy valioso entender la dinámica del inmigrante, que muchas veces necesitas trabajar duro para conseguir una mejor calidad de vida, para lograr tus sueños en Estados Unidos. Y te repito, tenemos historias maravillosas de personas, de abuelas, de abuelos que van con la motivación de poderse comunicar con sus nietos. Qué bonito, ¿no? Qué bonito ese mensaje del poder de la comunicación, de que no importa qué edad se tenga, uno puede aprender desde el día en que lo decida. Sara, para una persona que esté interesada, ¿cómo debe aplicar, cómo debe calificar para estar en este programa de estudios? Es limitado y además un abrazo extensivo y una felicitación a todos esos profesores que donan su tiempo, como bien lo decía, que dan clases ad honorem para ayudar a la comunidad de inmigrantes. Sí, es muy simple. Nuestra página web www.washingtonenglish.org pueden conseguir toda la información de nuestras clases. Lo único que tienen que hacer para estar en nuestras clases es llenar el formulario de inscripción. Como muy bien lo explicamos anteriormente, somos una ONG, no preguntamos estatus migratorio, no es una pregunta fundamental, simplemente queremos información de ustedes como correo electrónico, nombre, apellido. También recomendamos para los estudiantes nuevos que se tomen 45 minutos para presentar un examen de nivelación para saber exactamente cuál es su nivel de inglés y se pueden inscribir en el mejor nivel de inglés que tengan. Pero si por alguna razón no tienen el tiempo, nosotros sin ningún problema les podemos asesorar y los podemos acompañar en este proceso. También se pueden comunicar con nosotros en nuestros números de teléfono, que es el 202-387-2222. Ahí se pueden comunicar con nosotros y le podemos dar toda la información. Y otra vez, las clases cuestan $180, pero si por alguna razón el costo es un impedimento para ustedes, tenemos becas disponibles. Así que lo único importante es querer aprender a hablar inglés. Sara, ya para despedir la entrevista, me gustaría que compartieras con nosotros alguna anécdota que refleje lo que se siente el no saber hablar inglés y cómo la vida te cambió cuando ya aprendiste. Algo que te haya pasado por confusión con el idioma. Bueno, a mí me pasó que recién llegada acá tuve que ir al médico y dije que tenía una cita médica y en la cita médica llené un formulario distinto a lo que yo iba. Y cuando cuando me llegaron los papeles a la casa, la factura, yo dije, pero ¿qué pasó aquí? Si yo no pedí, yo nunca fui a eso. Bueno, es que la verdad me expliqué mal, no me entendieron, fue un enredo y tuve que cubrir los gastos de mi enredo. Ahora no me vuelve a pasar, ya me siento más cómoda, trabajo en inglés, otra vez la vida te cambia porque no tienes miedo, tienes una voz, te sientes libre, puedes decir las cosas que tú quieras decir y puedes cumplir tus sueños. Así es, nos empoderamos, como quien dice. Gracias, Sara, de verdad te felicito a ti y a todo ese maravilloso equipo de esta ONG que tiene 25 años donando su tiempo para que el inmigrante pueda aprender el idioma. Feliz día, gracias por acompañarnos. Gracias.